ni el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria David, ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria David. Que Sevilla algo un retrato y una fuente y ese color especial, que Sevilla son su gente y después todo lo demás. Debo comenzar pidiendo disculpas por esta pequeña alteración de la informática de nuestro salón y a su vez agradecerle vuestra presencia para participar en esta mesa redonda sobre Sevilla Conventual, que si bien la teníamos programada hace bastantes meses con las mismas personas que me acompañan en esta mesa, pero debido a las circunstancias que hemos padecido todos, lo hemos ido posponiendo y ahora felizmente lo podemos encontrar aquí. Por lo tanto, quiero agradecerle tanto a Teresa, a Guillermo como a Joaquín su interés en permanecer, aunque hayamos tardado tantos meses para abordar esta cuestión. Realmente es un tema no es nuevo, es una cuestión muy antigua que lleva años interesando a distintos sectores de nuestra sociedad. Pero la manera de abordarlo es donde yo creo que discrepamos de las personas. Por eso, desde la Vocalía de Arquitectura, Ingeniería y Defensa del Patrimonio Histórico Artístico, hemos querido reunir a los componentes de esta mesa porque creo que, y lo apreciarán ustedes, que en ello, en su aportación, podremos comprender los trabajos de investigación, los trabajos de atención y los trabajos y deseos de la defensa de este patrimonio. Lo primero, la investigación, correrá a cargo de doña Teresa Pérez Cano, catedrática de la Universidad de Sevilla. Obviamente aprovecho y María Teresa te felicito públicamente porque creo que la primera intervención que hace, porque recientemente ha sacado su cátedra de urbanismo y es la segunda mujer en España que ostenta esa cátedra. Después intervendrá don Mariano Torres de la Rubia, consejero de la Orden de San Clemente y San Fernando, que como todos sabemos una orden fundada hace aproximadamente 20 años y uno de los fundamentales objetivos es la atención de la vida religiosa. Y finalmente intervendrá don Joaquín Egea López, presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía, que, como también es bien conocido, su interés por defender el patrimonio en general de Andalucía y muy en concreto de Sevilla es notable. A los tres les quiero agradecer y ya, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi Teresa Pérez. Muchas gracias. Aplaudirle. Sí, vamos a ver, yo creo que por la edad estamos todos vacunados, todos los que hemos querido vacunarnos, ¿no? Pero bueno, por prudencia, aunque creo que ya hoy han mejorado las condiciones. Bueno, buenas tardes, agradecer a José María Cabeza, a mis compañeros de mesa, a el Ateneo, el que se esté encima del patrimonio conventual, y yo creo que se necesitan muchos actos como este. Yo entiendo que a lo largo de esta mesa redonda, pues todo el mundo va a decir que lo que se necesita es dinero, más dinero, mucho dinero, pero por lo menos mi hipótesis de partida va a ser que aunque se necesite dinero, se necesita mucho apoyo social, y ese apoyo social no es siempre económico. Entonces, actos como este contribuyen a ese reconocimiento y a ese apoyo social. Yo empiezo
a estudiar los conventos de Sevilla. Bueno, yo soy arquitecta y pues empiezo dedicándome a la profesión, quiere decir que se me encarga en un momento dado obras en el convento de Santa Clara de Sevilla y empiezo pues una relación con este edificio, que yo soy de Sevilla, lo digo siempre, estudié en un colegio de la Salesiana, o sea, la Salesiana de San Vicente, cerca, y yo desconocía el convento más allá que el propio compás. Y el convento, la vida en clausura, la comunidad, la religiosa, eso me llevó no solo a estudiar el convento de Santa Clara, porque para daros un dato, el decreto de protección tiene mal definido el convento, o sea, el claustro está mal definido, un documento patrimonio histórico de los años 70, quiere decir, si empezamos con la información, yo cuando empecé, bueno, de este trabajo profesional, seguí estudiando todos los conventos de la provincia de Sevilla, masculinos y femeninos, y bueno, a mí me gusta poner esta imagen de Santa Clara, pues cuando estaba la comunidad, con su vegetación a gusto como ella, esta imagen de la antecocina, como veis, llena de huevos, una imagen de una cocina doméstica, porque creo que uno piensa en los conventos y nada más que piensa en la imagen de la izquierda mía, que es ese patrimonio monumental. Pero la arquitectura conventual es mezcla de patrimonio monumental y patrimonio doméstico, y las dos cosas son patrimonio. Yo muchas veces, yo soy docente en la Escuela de Arquitectura, yo le digo a mis alumnos, el lince de Doñana no estuvo en peligro de extinción porque fuera el lince, sino porque lo que cogió la enfermedad fue los conejos. Los conejos no los protegemos, pero los linces cazaban conejos. Luego, a veces uno quiere defender lo emblemático, lo, podemos decir, más vistoso, más visible, y al final esto es un ecosistema que como no vaya, y la arquitectura conventual tiene también ese ecosistema, tiene arquitectura doméstica y arquitectura conventual. Yo llevo estudiando los conventos pues desde el año 87, pues hice mi tesis doctoral, luego he trabajado los conventos desde muchos puntos de vista y aquí trazo como distintas líneas porque, por ejemplo, cuando Le Corbusier, que supongo que a todos como gran arquitecto, figura de la arquitectura contemporánea del siglo XX, diseña un monasterio contemporáneo en hormigón, es tipológicamente un convento del siglo XIII. La piel puede ser contemporánea, pero el simbolismo que encierra una clausura es absolutamente idéntico a cualquier de los conventos que tenemos en Sevilla, ¿no? Quiere decir que a veces desde esa propia arquitectura contemporánea se puede intervenir. He trabajado en la protección, en la catalogación, en el planeamiento de protección de algunos conventos. Para mí, yo empecé estudiando Sevilla, Sevilla la provincia, Sevilla los conventos femeninos y masculinos, pero a lo largo de estos años siempre me he hecho como una gran pregunta. Pues ¿cómo es posible, por ejemplo, que cuando se funda en pleno siglo XIII, pues la orden franciscana, pues como 50 años después, teniendo en cuenta las comunicaciones del siglo XIII, el mercado no global del siglo XIII, pues como luego llegan a Sevilla tan poco tiempo después. Y uno se analiza que la arquitectura conventual o la ciudad conventual o la arquitectura monástica es un proceso internacional, europeo, que luego se traslada a América. Y entiendo que es muy importante, la escala Sevilla va a ser muy importante, pero el patrimonio siempre hay que verlo dentro de un contexto. Y especialmente me ha interesado el contexto andaluz
Y luego, pues bueno, pues he hecho estudios pues, de conventos desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esta imagen que veis aquí son de los 17 conventos que en el año 87 había en Sevilla. El tema del contexto yo lo voy a mencionar muchas veces, porque uno sabe que tiene un patrimonio más o menos importante, pero yo creo que la ciudad no es consciente de la gran importancia que tiene este patrimonio. O sea, Sevilla es, después de Roma, la segunda ciudad en el mundo con más edificaciones conventuales. Y eso hay que ser consciente. Hay quien presume pues, que tiene entre su patrimonio otra serie, podemos decir, de piezas, de elementos, pero es que no hay ninguna ciudad en España con más conventos que Sevilla, ni con más conventos, como yo les llamo, vivos, en uso. Luego, es un patrimonio que está bien el 1 más 1 más 1 más 1, pero tenemos que saber que el patrimonio, aparte de este 1 más 1, de estos 17, se puede entender como equipo. Igual que uno puede ser un buen portero o un buen jugando individual, pero luego cómo es el equipo. Yo creo que aquí hay que trabajar en la estructura, por eso yo siempre hablo de ciudad conventual, porque no es una casa, no es otra casa, es una estructura importante. Iba a decir pena, evidencia, es que a lo largo de estos años, que no son tantos, porque claro, tenemos que pensar que hay conventos como el de San Clemente, que se fundan en el siglo XIII, conventos que han hecho 800 años de vida prácticamente continua en clausura. Yo siempre digo que se haga la reflexión que qué otro edificio de la ciudad en uso como ellos le llaman, de una arquitectura doméstica, porque para la comunidad es su casa, sigue con la misma familia, el mismo uso, la misma comunidad religiosa en el mismo sitio desde el siglo XIII. Podríamos decir, por ejemplo, como uso de vivienda, el Alcázar de Sevilla, y el señor Cabeza ha sido su alcaide, ¿no? O su director. Pues bueno, pues Casa Real, los reyes, primero desde que el mundo islámico hasta la actualidad ha tenido una continuidad de uso. Pero hombre, sabemos que aquello no se usa, no es en Palacio Real, ni no se vive, es una vivencia ocasional. Y yo resalto mucho el valor de uso, porque es uno de los mayores acervos que tiene este patrimonio. Entonces, yo viví como se claustró Santa Clara, luego como las monjas de la Asunción pues pasaron de vida a contemplativa a vida activa, y últimamente pues el Socorro, pues como más recientemente pues la comunidad se ha dado, podemos decir, una pausa, porque lo que ha hecho ahora mismo es como creo que tiene con la Fundación Cajasol un cierto acuerdo ahora mismo, y bueno, es por un tiempo determinado y la comunidad se ha ido. Entonces quiere decir que en prácticamente en los últimos 30 y tantos años, pues de 17 pues ya nos hemos quedado en 14. Luego esto es un problema, podemos decir, serio. Para ver un poco ese sentido, lo conocéis todos, el plano de Olavide, el primer plano de la ciudad de 1771, donde se recogen todos los edificios importantes de la ciudad, las puertas, las murallas, y luego aparecen las comunidades religiosas. Tiene una leyenda que empieza, como veis, en el número 44. Antes de ese 44, lo que están señaladas son las puertas de la ciudad y las parroquias, y ya en el 44 empiezan las comunidades masculinas, luego las comunidades femeninas, y al final, si en este plano con tantas cosas extraemos exclusivamente comunidades masculinas en azul y en ese rosa violeta la femenina, vemos que la ciudad de Sevilla era una ciudad llena de
edificios conventuales. Llegó a tener en simultáneo más de 100 edificios conventuales. Por eso digo que es el centro del mundo conventual de España y de Europa. Eso tiene evidentemente un significado, porque podríamos decir este fenómeno es acorde con la importancia de la ciudad y con el hecho de Sevilla puerto de India. Puerto de India, que significa que todas las casas querían tener en la ciudad, querían tener una representación. Si nosotros a esto le añadiéramos los beaterios, los hospitales, los colegios, que no nos equivoquemos, los colegios eran casas religiosas. El colegio de San Buenaventura ¿por qué? Porque la estructura de las órdenes no era exclusivamente el convento, sino hay órdenes, y ahí varía mucho con las órdenes. Yo a lo largo de estos años casi lo que más he estudiado es las distintas comunidades religiosas, las distintas órdenes, porque cada orden tiene, el ejemplo a lo mejor no es muy acertado, pero si utilizáramos una marca o un banco, pues es lo mismo Bankinter que Citibank o que la Caixa o que... No, uno sabe que en determinados pueblos puede encontrar claramente una oficina a lo mejor de la Caixa, pero si uno quiere un banco americano, pues sabe que no lo va a encontrar en cualquier pueblo. Pues las comunidades religiosas en cierto modo funcionaban así, eran las instituciones más importantes de la época y querían tener sitio en la ciudad porque la ciudad era el centro de España cuando España era el centro del mundo. Y entonces esa situación es real y yo creo que hay que reconocerla. De las comunidades masculinas, pues con todo el proceso de la desamortización que conocéis, pues la mayoría ha desaparecido. Ahora mismo hay comunidades religiosas en conventos, hemos citado los franciscanos de San Buenaventura, podemos citar los dominicos de Santo Tomás o el Santo Ángel, quiere decir, sí existe, pero no tiene ese cariz, podríamos decir, de esa vida singular que representaba en otros momentos. Las comunidades femeninas hasta 1771 eran estas. En Sevilla, aquí aparece la fundación de Capuchina de Santa Rosalía, pero sabemos que después de Santa Rosalía se fundan las Salesas, que no aparece aquí, pero que estaba. Aquí podemos ir subrayando, desaparecidos, 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 de algunos quedan los edificios, de otros quedan las iglesias, de otros quedan el claustro, y ya cada vez la lista se nos acorta. Entonces, como he explicado antes, esta variedad o esta gran cantidad de casas religiosas, que para mí es una de sus cualidades más importantes, la variedad, ese dicho de no todos los huevos en la misma cesta, pues nosotros tenemos una amplia variedad de comunidades que tienen distintas funciones, que su arquitectura es distinta, que su organización, y es interesante. Pues aquí vemos por qué había tantas comunidades religiosas, porque aparecía, pues por ejemplo, los agustinos o los carmelitas y aparecía el calzado, el descalzo, de todos los recoletos. O sea, cuando aparecía una orden y la orden evolucionaba, aunque ya estuviera de la primitiva orden en Sevilla, querían seguir apareciendo conventos en la ciudad. Y eso es una gran riqueza. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra gran riqueza? Que aquí lo que nos han pedido es, podemos decir, opciones de futuro. Aquí vamos a trabajar sobre Sevilla y no podemos pedir otras cosas, pero yo creo que es muy importante verlo desde un contexto, yo diría, andaluz. Podríamos hablar en un contexto nacional. Yo tengo estudiantes a día de hoy haciendo la tesis sobre
la trayectoria internacional, o sea, no exclusivamente porque aparece en Sevilla, sino cuál ha sido el recorrido anterior, ¿no? Similar, podríamos decir, a lo que se produce con el Camino de Santiago, similar cómo se produce esa llegada de las órdenes a la ciudad. En este plano de 1712 de Giovanni Battista Cansino, es un cura, en este caso capuchino, que la propia orden, era matemático, digamos, pues le encarga que haga un plano de los conventos capuchinos en Andalucía, y vemos que aparece ya Sevilla, que es ese punto, vemos el Guadalquivir, vamos fácilmente, y como ya esa representación es más grande porque sigue la misma estructura que podíamos utilizar actualmente, de representar como esta es la Andalucía conventual en el siglo XVII, y como el peso de Sevilla. Es un peso muy importante dentro de todo lo que es ese contexto. Yo he dicho antes, yo soy profesora de urbanismo, yo analizo el territorio, y de las cosas que como docente me da coraje, que en los programas habituales de urbanismo nosotros pues a lo mejor estudiamos los ensanches. El ensanche, sabemos, y además en concreto el ensanche de Cerdá. Lo hemos estudiado todas las generaciones de arquitectos que hayamos pasado por la carrera. Y ya, no sé si es la edad, no sé si es la cátedra, quiere decir, ya te va dando más sabiduría, tú dices, ¿y yo por qué tengo que estudiar un fenómeno que no deja de ser importante? Pero ¿cuántas ciudades españolas han tenido ensanche? Barcelona, Bilbao, Madrid. ¿En Andalucía un ensanche? No. ¿Por qué? Porque ponemos, bueno, hay un pequeño ensanche, podríamos decir la ciudad jardín, pero no es el proceso de desarrollo. Sin embargo, no estudiamos cómo ha evolucionado el tejido en Andalucía y cómo es la estructura andaluza y cómo es la caracterización patrimonial de Andalucía, donde los edificios conventuales son el número 1 en su patrimonio. Yo estaba viendo ayer en la tele y salía un programa de Andalucía barroca y decía cómo el convento de San Antonio de la calle San Vicente era el primer retablo con estípitis. Bueno, pues quiere decir que la innovación se iba produciendo en casi todas las órdenes del arte. Quiere decir que no solo es una arquitectura, no es solo una implantación urbana, que es sumamente interesante, sino que es un conjunto de muchas cosas. Estos son la Andalucía en el 17, 18, la Andalucía actual. Quiere decir que ese proceso de supresión de órdenes, de desaparición de edificios conventuales, no es una cosa concreta de Sevilla. ¿Por qué intento dirigir? Porque esto muchas veces es como las enfermedades raras. Cuando uno tiene una enfermedad rara, nadie investiga porque es poco productivo. Pero cuando uno quiere decir que esta enfermedad no es solo tuya, o que este problema no es solo tuyo, sino que es un problema mucho más global, pues a lo mejor interesa más investigar, a lo mejor interesa más aportar soluciones. No solo, evidentemente, desde Sevilla, sino desde otros sitios. Yo por eso, y no es una idea que para mí sea nueva, que es una idea que llevo manejando desde hace ya unos pocos de años, yo propondría una candidatura, y aquí ya lo dejo encima de la mesa, de Sevilla conventual como patrimonio mundial. Yo que me dedico a analizar patrimonio, sabemos que hay una estructura patrimonial donde el punto máximo de la pirámide es los PIC. Pero sobre ese bien de interés cultural, que es lo máximo, hay algo por encima, que no tiene ese reconocimiento, podemos decir, de la comunidad autónoma, sino que es un reconocimiento mundial, que es el hecho de que algo se ha declarado patrimonio mundial.
Y creo que los conventos, el caso de Sevilla, yo por ejemplo investigando la ciudad conventual en París, porque parte del proceso de desamortización tiene que ver con la invasión francesa y todo eso, encontré un libro, que lo tengo por ahí, de un inglés que escribía sobre los conventos en el Perú y decía: la tipología conventual de Perú procede de su herencia española. Dice, bueno, más concretamente de la andaluza, y si queremos ser honestos, de la sevillana. O sea, y eso cuando lo digo yo, pues a lo mejor suena raro, pero cuando lo dice pues un profesor inglés súper conocido, pues entonces aquello parece que es... Pero además no lo ha dicho ahora, o sea, el libro es de los años 60, quiere decir que hay gente que ya empieza a ver esa relevancia y esa importancia. Evidentemente, montar una candidatura de patrimonio mundial no es fácil. Hay una competencia nacional, aquí estamos, y a mí me gusta siempre el tema del patrimonio mundial, compararlo con el Arca de Noé. O sea, ¿qué es ser patrimonio mundial? Es ser el mejor de tu especie. El mejor de tu especie. O sea, Noé en el Arca, lo que salva es una pareja de lo mejor. Nosotros, y es una figura que es distinta a la de ser big, porque tú puedes ser un convento y ser big, ser una iglesia y ser big, y puede haber 20 iglesias, 20 castillos, 20 palacios, y no son incompatibles unos con otros. Pero ser patrimonio mundial significa ser el único. A nosotros solo nos ganaría Roma, solo. Llevo estudiando muchos años, Lisboa es la siguiente después de nosotros, pero tiene menos conventos vivos, con monjas, con comunidades, que tenemos nosotros. Y luego hay una cuestión muy importante, que no ha sido transferencia a América, y ahí sí somos nosotros, entiendo yo, que es donde nacería nuestra fuerza. Para rellenar una candidatura de patrimonio mundial hace falta pues un esquema, que lo voy a rápidamente, justificar una serie de criterios, 1, 2, 3 hasta el 6, aunque se llaman así, con I minúscula, y creo claramente, y esto es extraído de lo que sería la normativa, atestiguar un intercambio de valores humanos considerables durante un periodo concreto, claramente lo cumplimos. Arquitectura, tecnología, artes monumentales, planificación, paisajes. Para mí, una de las cuestiones que muchas veces escribo es el paisaje de la ciudad conventual. Y es un poco la idea como si, no sé, el Principito se despierta en un sitio y sabe que ve, pues, podríamos decir, los campanarios, ve las espadañas y sabe que está en una ciudad conventual. Y tiene ese paisaje, tiene unos determinados símbolos que uno entiende que está en una ciudad conventual. Igual que si aparecen alminares, sabe que está en una ciudad, pues hay un paisaje característico. Es un testimonio único, excepcional, de una tradición cultural, de una civilización. Y fijaros que dice viva o desaparecida. Tenemos una gran parte viva, tenemos una gran parte desaparecida. Y luego, pues, también ser un ejemplo eminente, representativo de construcciones, de un conjunto arquitectónico, tecnológico. Yo creo que hay que cumplir uno, y de los 3 podíamos tirar. Otra de las condiciones que te pide, justificar la autenticidad y la integridad. Más auténtico que monjas allí. ¿Esto por qué va? Porque muchas veces ese patrimonio ese patrimonio de otro tipo, pues no es una ciudad viva, allí ya no vive nadie, aquello es un poco como un escenario. Aquí tenemos autenticidad e integridad bastante. Y luego el tercer elemento, que ahí es donde sí cojeamos, es que haya requisitos de protección y gestión del bien.
No todos los conventos están declarados, tenemos Santa María de Jesús, por ejemplo, sin declarar, San Leandro está a media, quiere decir, ¿y eso qué nos haría? Pues ponernos de acuerdo en decir, tenemos que abordar la protección. O sea, yo creo que a la ciudad le hace falta un objetivo que aúne intereses, y ese interés yo creo que tiraría claramente de la protección. El esquema sería este, el esquema para montar una candidatura es este: justificación de al menos uno de los criterios, condiciones de autenticidad, requisitos de protección y gestión del bien, pero luego hace falta dos cosas que son sumamente importantes: apoyo institucional y apoyo de la gente del lugar. Yo por eso con esto terminaba. Esta mesa es una imagen de ese apoyo de la gente del lugar. Todos ustedes, para mí, formáis parte de esa gente que sin duda apoyaría una candidatura de conservar los conventos. Y ya lo dejo aquí para que hablen mis compañeros, pero claramente uno se puede conservar, dos se pueden conservar. Esto es un pozo sin fondo y habría que buscar una estructura que uniera, podemos decir, esfuerzo, y que intentara, pues bueno, que uno ve realmente que la ciudad en su urbanismo, en su historia, es muy deudora de los conventos, en todos los sentidos. Entonces, creo que podría, e incluso, aunque simplemente hubiera ese vamos a intentarlo, pues ya empiezas a unir esfuerzos, a sumar voluntades, y yo creo que por lo menos por ahí yo diría que va la cosa. Pues muchas gracias. Gracias, María Teresa, y en efecto el valor de excepcionalidad que tiene nuestra ciudad conventual ya justificaría en parte esa iniciativa. A continuación va a tomar la palabra don Mariano Torres de la Rubia, eminente pediatra exigano, muy vinculado a las hermandades de su ciudad y consejero de la Orden de San Clemente y San Fernando, que como creo que la mayoría sabe, es una institución que desde hace cerca de 20 años viene dedicándose a la atención de los conventos, especialmente de las personas residentes en los conventos. Don Mariano. Bueno, buenas tardes. Felicidades a María Teresa, que ahora tengo la sensación que puede tener un novillero después de haber cortado Morante antes de Dolores. En fin, que es una alegría escuchar a una persona así, también documentada y por los tiempos que corren. Pues efectivamente, yo pertenezco a la Orden de San Clemente y San Fernando, y fue por la providencia, digamos, no me gusta decir casualidad, la providencia de que durante un retiro, pues hablaba un señor de que se dedicaba, la Orden de San Clemente se dedicaba a proteger los conventos de clausura. Claro, a uno decía que le digan los conventos de clausura, teníamos 4, pues claro, enseguida, oye, ¿y eso? Pues mira, esto es San Clemente. Oye, pues en ese no hay ningún, pues me he fichado. Así que me dediqué a la orden. De los 4 conventos que teníamos, pues quedan 2 de clausura, Santo Domingo y Santiané. Uno que son las marroquíes, que nos clausura total, son unas monjitas mexicanas que son los que hay ahora, y con el otro, no, 2, 3, 4, sí, es Santa Teresa, los conventos de las Teresas, que ese sí se cerró. Y entonces, pues, ahora concretamente la orden pues, se dedica a eso. Y yo vivo en Triana y concretamente voy a esta iglesia con frecuencia y aprecio mucho a las monjitas, que han pasado una vida muy atormentada, y entonces pues tienen un problema con la electricidad.
Y entonces pues el cableado de la electricidad es un cableado antiguo que va forrado con tela y además pues puede producir cualquier corto, puede producir incendio tremendo. Y además tiene muy poca luz, una iglesia que durante el día, como tenga abierta la puerta principal, los que están en la parte de atrás no ven. Total, que no hemos implicado en apoyar esto. Entonces ahí tenéis una fotografía que le hice de la obra actual, que está presupuestada en unos 15.000 euros. La obra a lo mejor no puede dar eso tanto, pero queremos ayudarle. La orden, con motivo de las carpetas estas que hacemos todos los años, este año vamos por la novena con Santa Rosalía precisamente, pues esto nos deja aproximadamente unos 30.000 euros, un año con otro son unos 30.000 euros, que se lo damos íntegramente a un convento especial de ese año, ¿no? Y entonces pues queremos ayudarle también a este convento, porque los pobres pasaron mucho, porque es un convento que procede de Fuente de León, en Badajoz, y un pueblo muy pequeñito y con poca riqueza, digamos. Y además, ellas, además del voto de castidad, de obediencia, tenían el voto de no comer carne. Entonces, si no pueden comer carne y allí no hay agua por ningún sitio, pues entonces pensaron venirse para Sevilla. Y entonces aparecen en Sevilla en el 1545, eso es, y no, perdón, eso ya está aquí. Entonces dicen, bueno, pues nos tenemos que ir aquí porque aquí no tenemos mucha vida, digamos, por grande. Y entonces piensan venirse a Sevilla, pero y concretamente a Triana, porque en Triana no había ningún convento de clausura de monjas, ¿sabes? Y entonces lo consiguen y se vienen a Pajés del Corro, en el número 136, ¿sabes? Y además tenían la ventaja que había otro convento de mínimos, que ya estaba fundado desde 1512, y entonces le venía muy bien para la cuestión espiritual. Y se vienen a Sevilla y entonces pues en el 1516, y el primer convento, el nombre es el convento de la Victoria. Pero en 1595 se trasladan a la calle Sierpe, porque no estaban muy tranquilas allí, porque estaban fuera de la ciudad, digamos, por parte de la ciudad, y temían que la robaran y sobre todo le temían a las riadas. Una riada del río primitivo que subía 4 o 5 metros. Y entonces se vinieron, cuando llegaron a la calle Sierpe, venían con 53 profesas, 6 hermanas legas y 2 noticias. Y ahora las vocaciones que entonces había en aquel tiempo. Pero en 1602 vuelven a Triana, a la calle Cava, a petición popular del barrio de Triana. Entonces el nombre del convento de Nuestra Señora de la Salud. Y en el 1835, con la desamortización de Mendizábal, la vuelven a mandar a la calle Sierpe, donde están 6 años. Y ya en el 1868 las vuelven a expulsar y al convento de Nuestra Señora de la Salud, que es de la Compañía de Jesús de San Francisco de Asís. Y en el 1879 vuelven a Triana ya con la Segunda República por medio, ¿sabes? Que la vuelven a echar, pero ya no está fuera más que 2 meses, o sea que los pobres no. Y ya por fin, en el 1936 también fueron muy amenazadas con nuestra guerra civil, pero no llegaron a ya tienen, desde entonces tienen siguen ahí. Entonces es un convento muy pequeñito, el convento, yo conozco casi todos los conventos de clausura y son, claro, son mucho mayores. Pero en fin, como le tenemos cariño y las monjas pues están tan necesitadas, pues vamos que sí le podemos ayudar. Ahora antes eran muy cerrados.
al público. Ahora mismo pues han abierto las puertas, que normalmente estaban siempre cerradas. Hay misa de 8 de la mañana, los domingos a las 10:30, exposición del Santísimo a las 11 y el Rosario a las 2:30. El restante no lo hacían, pero no lo tenían. Entonces esto pues la verdad que le está dando un poco de vida a los conventos. Y nada más creo que más puedo decir, porque ya, lo que habéis dicho ya, yo he leído, el que le he puesto yo, porque a veces pasa en el ABC de hoy, viene precisamente... No me lo han mandado. No se lo han mandado. Bueno, pero en el ABC de hoy viene que quieren, a las dos de cofradías quieren pedirle que se impliquen en proteger los conventos, ¿verdad? Y yo había pensado que igual que esto, que implicar también a más entidades, por ejemplo, la maestranza, porque que se adueñe, que se compromete, es Sevilla, es Betis, la cerveza, no sé, que son empresas con dinero, que es como una especie de congregación, y que se comprometan ayudando a los conventos de cultura. Porque yo, hombre, aparte de que es una pérdida material y cultural y patrimonial, pues también hay que pensar en una pérdida espiritual, porque estas personas que no hacen más que rezar y sacrificarse y por nosotros, ¿quién va a suplir esa falta de oración que es tan importante en nuestra vida? Porque la vida del cristiano, como sabemos, está basada en la oración y en el sacrificio. Entonces, pues eso, pero Jesucristo muchas veces se retiraba a orar y nos dio el Padre Nuestro, en fin, muchas cosas. Que fomentemos lo más que podamos esta devoción y que los conventos pues vengan hacia arriba. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Sí te rogaría, si no te importa, preguntar el sitio con Joaquín Egea. ¿No? Ah, sí. Para poder usar el ordenador. Hay un papel ahí abajo, no sé si será. No, eso es lo mejor. Gracias, Mariano. Finalmente, en la exposición de esta mesa y antes de que empecemos el turno de ustedes, va a intervenir don Joaquín Egea López, historiador, dedicado a la enseñanza de muchísimos años, pero él viene como presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio. Creo que de todo es conocido por su tarea, su labor en defensa de innumerables situaciones patrimoniales, y en este caso el Ateneo ha querido invitarlo para que muestre su opinión del estado actual de los conventos limitados a Sevilla. Piensen ustedes que la diócesis tiene en total 34 conventos de clausura, de los cuales la mitad, como ha dicho antes doña María Teresa Perecano, están en Sevilla. Porque cuando quieras. Gracias, José María. La tecnología está claro que no es lo mío. Va pasando el tiempo poco a poco y cada vez cuesta más trabajo me cuesta a mí entender estos aparatos demoníacos que se ponen y de repente van por un lado o por otro y no dejan salir para adelante. Gracias, José María, además por estar aquí en el Ateneo, ¿verdad? Y con esta charla recogiendo las ideas sobre los conventos, esta mesa redonda, y desde luego les puedo asegurar a Teresa que la idea me parece magnífica, que habría que matizarla, a lo mejor si unimos también a la provincia, o como bien ha dicho el compañero de la orden, la provincia también representa conventualmente, conjuntamente con Sevilla, una
digamos, una gran idea para el patrimonio de la humanidad. Creo que todo coincide, habría que pelear con ello, independientemente que hay que seguir peleando por la ciudad. Y gracias al Ateneo aquí representado además de por José María, por el secretario del mismo, te agradezco que esté aquí con nosotros, Ángel, y que con ello podamos meter un tema dentro de la ciudad como es este fundamental de los conventos, de la vida conventual. Y ya me voy directamente. Yo he cogido, como no sabía muy bien por dónde íbamos a tirar cada uno y tenemos el tiempo corto, yo he metido 8 conventos. 8 conventos que desde mi punto de vista son representativos de problemas distintos, de ideas, de situaciones distintas que deben ser tratadas. El primero es San Clemente, el convento de San Clemente, el más antiguo de Sevilla. Según los datos, es fundado por San Fernando y desde luego refundado por su hijo, Alfonso X el Sabio, del cual estamos celebrando por el 8º centenario, ¿verdad? Y tenemos precisamente ahí un pequeño retablo donde, grande, donde se representa a la gran figura del que, digamos, arrebata a los musulmanes la gran ciudad, la que era la más importante ciudad del sur de España y una de las más importantes de España, con diferencia de aquellos momentos. Solamente, y no rivalizaba con ella, podía ser Granada. Junto a esta escultura de San Fernando que nos incluye, la siguiente que tenemos nosotros es la Virgen de los Reyes. En la ciudad aparecen distintas Vírgenes de los Reyes, tenemos la nuestra, la de la catedral, pero hay una tradición que cuenta que esta Virgen de los Reyes, regalada por el primo de San Fernando, San Luis, puede ser la cierta, la más notable. Dejémoslo, hay tantas leyendas y hay tantas rivalidades que da igual que sea la primitiva. Corresponde a ese tipo de imagen del siglo XIII, del primer gótico, aquí representada extraordinariamente bien. La siguiente que os muestro es el retablo, ¿verdad? El retablo completo de San Clemente. Ahí, en el centro de la imagen, si lo veis, hay 3 alturas distintas. En la primera está San Clemente, en la segunda, si no me equivoco, que no me equivoco, está una magnífica Inmaculada, y en el ático nos aparece un Cristo también de una enorme calidad. San Clemente recibe la titularidad de este convento porque la ciudad se conquista el 23 de noviembre, el día de San Clemente, y es a este papa que los romanos ya no sabían cómo matarlo. No voy a contar la historia, sino aquí no terminamos, es debido a este papa, que además conforma en gran parte la Iglesia católica posterior en cuanto a liturgia, etc., a la que se dedica este templo y este retablo. Junto a ello, bueno, no he dicho, el retablo uno de los lo iba a trabajar Martínez Montañés, pero tuvo problemas, no terminó a tiempo, puede ser que coincidiera con la muerte de su hijo, hubo problemas en la construcción del retablo, retraso, tuvo que pagar al final una cantidad a la monja Martínez Montañés y se le encargó a los hermanos Rivas. Magníficos entalladores, como demuestra ese retablo, que es uno de los grandes joyas conventuales. Hemos hablado de la cantidad de conventos, pero si nosotros ponemos todo el patrimonio de estos conventos juntos, perdóneme, no estoy exagerando como buen andaluz, pero Roma se nos queda como la comparación, no quiero hacerla, no vaya a ser que el del Betis me proteste, pero que se quedaría a distancia mucho de cómo y de qué calidad tienen estos conventos. Una suma tremenda de pintura, escultura, retablos, cerámica,
difícilmente se puede superar. Por eso es gran idea lo del patrimonio de la humanidad. Y no basta solamente con eso. Leyenda, aquí está enterrada precisamente la madre del rey Don Pedro, el segundo fundador de la ciudad. El primero sería Alfonso X, que San Fernando la conquistara después del gran terremoto del siglo XIV, mediados del siglo XIV. El gran fundador es Pedro I, que unos llamaron el cruel, los de arriba, y otros los de abajo le llamaron el justiciero. Doña María pasó canuta, porque el padre de Pedro y marido de Doña María se enamoró de una señora que nos costaría una guerra civil terrible en nuestro territorio, aunque María terminó vengándose de ella, ¿verdad? Ahí está enterrada. Por eso este convento de San Clemente acudieron a él grandes damas de la sociedad española, pero también hubo ahí hasta 3 hijas de reyes de aquellos momentos, de la Edad Media, ahí enterrados. He dicho antes la confianza, la maravilla no se la puede apreciar bien desde aquí, ¿verdad? De este retablo de San Juan Bautista. Una verdadera maravilla hecha por Ocampo. Para que nos situemos, Ocampo es el mismo que va a realizar la figura del Calvario, una de las joyas de Cristo crucificado de Sevilla. Pero ese alto relieve, cómo se separa completamente el tronco al cual se halla sujeto, peor que el tronco, a la roca. Todo el retablo en sí mismo de Ocampo es ya de por sí una joya. El templo tiene muy mala iluminación, por eso las fotos no se consiguen bien. Una de las cosas que estamos empeñados es mejorar la iluminación. Se hizo en el 92, ha quedado obsoleta y necesita una mejora notable de la misma. Lo conseguiremos. Tras este hecho, ¿verdad? Tras describir someramente, no podéis imaginar, tenéis que visitarlo, la cerámica, los retablos, los cuadros de la hija del mismo Valdés Leal y del propio Valdés Leal, todo aquello merece la pena poderlo visitar. Sufrió mucho el convento con la desamortización, perdieron todas las callejuelas, el convento llegaba hasta lo que hoy es la calle Lumbrera, ¿verdad? Por esa zona. Todo ese interior que además comunicaba con la zona de la muralla del torneo era del convento. Muchos edificios fuera. Desgraciadamente se perdieron, como siempre, por el progreso. Hay que progresar, ¿verdad? Lo que pasa es que los que progresan son siempre los mismos, que son los que tienen dinero para progresar, y los que pierden es el pueblo, que perdemos nuestro patrimonio como lo perdimos a mano de ese señor tan celebrado en los libros de historia y por mí tan nefasto para la cultura española como fue Mendizábal. El convento, a pesar de todas estas pérdidas, en 1992 parece que va a resucitar. La explosión del 92 hizo recuperar algunos patios que hacían perdido y 4 grandes naves dormitorios magníficas que fueron utilizadas en la época del 92 como sala, digamos, de exposición. Viene después de la explosión del 92 nuestra exposición, que pertenece a nuestra generación y que a mí por lo menos me mereció la pena haberla vivido, ¿verdad? Después de ese periodo que era en manos municipales durante 25 años. Inútil completamente. 25 años perdidos para el convento. Se prometió que iba a haber exposiciones, nada se hizo, nada avanzó lo que se planteó en aquello. Y ahora mismo las monjas, afortunadamente, creo que hace 4 años, ya pudieron decirle al ayuntamiento, bueno, la expresión se la dejo a ustedes, ¿verdad? El resultado de ello es que ahora mismo lo tienen, que además quieren asegurarlo para algo que pueda servir
seguirlo manteniendo la propiedad. Es una gran oportunidad, espero que se responda, y eso podría ser una gran salvación para este convento que se hunde en las raíces cristianas, nada menos que desde el Cister, después de Cluny, la gran reforma católica que se realizó. Ahora mismo venden fundamentalmente de los dulces exquisitos, os lo puedo decir, y de las pocas visitas. Desgraciadamente esta zona es muy difícil para el turista y el mismo sevillano, y lo demuestra lo que yo diría el mediano fracaso del espacio Santa Clara, por ejemplo. Como no hay una comunicación directa y cercana con Calatrava, con Torneo, y aún así es difícil la situación. Esperemos que estas naves le permitan, esas naves y esos dos patios magníficos, el de Novicia, le permitan salir para adelante. La siguiente imagen, si logro ponerla con este endemoniado cacharro, la siguiente imagen es una imagen romántica que bonita, señores, que es la Torre Don Fadrique. Yo he conocido, yo tengo 70 años, me encanta la Torre Don Fadrique. La Torre Don Fadrique ha estado cerrada prácticamente toda mi vida, o sea, yo es casualidad que haya podido subir para arriba. Es una demostración de la incapacidad que tiene esta ciudad. Era municipal, no era de la MOA, era de la MOA, pero no utilizaba la incapacidad que tiene. Yo recuerdo siempre las palomas dentro, las ventanas, los cristales rotos, y no por gamberros, sino porque el que cuidaba aquello, el que tenía que cuidarlo, las ventanas las dejaba libre, total, al final un desastre. Siempre gastado dinero y siempre vuelto a empezar. Era la torre precisamente de uno de esos personajes de leyenda sevillana, ¿verdad? Don Fadrique, hijo de Fernando III el Santo también, hermano por lo tanto de Alfonso X el Sabio, que se cuentan de historia de un cierto insecto con su madrastra, leyendas que surgen ahí en medio y que nos lega una torre a caballo entre el románico y el gótico. Es el único elemento románico de la ciudad. Teníamos que conservarlo como un empaño. No hay manera de dinero que se van a gastar ahora en una cosa que nos falta fundamentalmente limpiarlo, tener cerradas las ventanas, por Dios, y un poco de cuidado es de verdad absurdo. Pero es que esta ciudad cubre el absurdo. Recordad aquel famoso escrito de la Puerta de la Macarena, la ciudad sin gobierno, ¿verdad? Pues esta es la realidad de lo que vivimos. Se crearon por Talavera, era un magnífico jardín romántico, a la vez que se convertía en un museo arqueológico al aire libre. Aquel museo arqueológico luego quedarían piezas allí, yo creo que muchas de ellas se perderían, y el jardín llegó un momento que no era jardín, le han puesto unas casas a los lados para que se asomen. O sea, los habitantes de esas casas, esto hace 3 años, 4 años, pueden ellos ver perfectamente la alberca y la torre. ¡Qué maravilla cómo convertimos a Sevilla en una almoneda! No he querido hacer un riti, me ha salido de ahí, de casualidad, claro, tu madre de tu alma, gracias, menos mal que está tú al lado. Entrando precisamente para esa zona arqueológica de la torre, está otra joyita, mirad, el verde, cómo la acompaña el verde, qué bonito, ¿verdad? El verde, ese de los aramagos saliendo por todas partes, ¿verdad? Esta es la portada, nada menos que de finales del XV, la transición que significa los reyes católicos entre el gótico y el renacimiento, la portada de la vieja universidad que estaba en la puerta, ¿verdad? Ahí la tenemos, no la podemos ver, dicen que ya la vamos a ver. Pues queremos verla, ¿verdad? Queremos verla, tener esa suerte. Nos moriremos, la veremos. Y ahí, un resto arqueológico. Mira que nos regaló la hija, a menos que el Parque de Luisa, y le regaló la iglesia San Telmo.
Pero usted nada más que por el regalo, ¿qué más nos da? Si tenemos puesta una escultura a Bolívar que asesinó a cientos de españoles, incluidos niños. ¿Por qué no ponemos la de Fernando VII? Que es tan tonto. Ella, María Luisa, la regaló para que fuera en el espacio que hoy ocupa entre el pabellón del Perú y ese, bueno, eso que está allí destrozado, que es la discoteca Buena, Vandalá y demás. En ese espacio muy bonito quería María Luisa que se situara, no olvidarlo, era su padre, la escultura de su padre. O sea, la metemos ahí y le ponemos a San Martín y a Bolívar dos magníficas esculturas. Y mañana, si es así, se la ponemos a López Obrador, y si no al tiempo, al presidente de México. Madre mía, qué cosa. Y la fachada de Santa Clara, pues digo, ya mejora un poquito, la verdad. Protestamos, ya han llevado las dos señales de tráfico, dos señales de tráfico a la puerta de un convento del siglo XIV, ¿verdad? La han llevado un poquito para afuera, pero no lo he dicho, perdón, del siglo XIV, en finales del siglo XIII. Fue Sancho IV, si no me equivoco, el que creó este convento. Bueno, pues han quitado las señales, pero aquello sigue lo mismo de guarro. Pasar cualquier día, descolchones, pero oye, no hay 3 trabajadores del ayuntamiento para que puedan limpiarme la barriga. 3 amados allí. Si esto es facilísimo, un poquito de cemento, perdón, no de cemento, pero como todo lo demás es cemento, a ver qué le vas a hacer. Cementito nomás y un poquito de pintura. Ni eso, ni eso. Mira qué maravilla, era otro tiempo cuando el patio, digamos, anterior al convento estaba más que cuidado y había, los más viejos lo recordaremos, estaban talleres donde se trabajaba todo el tema de la religioso, ¿verdad? De imágenes y del retablo y de todas estas cuestiones. Si observan ustedes bien, lo caerán perfectamente en esto, ¿verdad? Nada menos que de Juan de Oviedo, otro personaje para escribirlo. Espero que la UNESCO nos acepte mandarle todas las leyendas, porque se las mandamos para tener para rato para leer, ¿verdad? Ese sitio es copiado, si os dais cuenta, lo copió la Basílica de la Macarena, el atrio de entrada a la Basílica de la Macarena. Es como un homenaje a este magnífico que está allí de Juan de Oviedo. Os he puesto ahí para que lo vean, os dais cuenta. A mí me parece mucho más esbelto, mucho más hermoso el de Juan de Oviedo, pero bueno, tampoco está la cosa mal. Vieron que refectorio, el comedor de ella. Es que esto es una bendición de Dios. Es que esto no lo hay en todos sitios. Yo creo que he viajado un poquito, de verdad que esto es una joya de la cerámica española, ¿verdad? El obispo de Silve, de Portugal, un personaje notabilísimo que muere y está enterrado en el convento. Está rodeado de cascotes, está a punto de hundirse el techo y no está ni presupuestado esta parte. Está la parte de la sala donde se entierran a las monjas, y en el fondo donde se enterraban a las monjas y sacaron a las pobres todo para llevárselo por ahí, porque los muertos, por lo visto, parece que hacen mucho daño la fosa. O aquí somos un necrológico y nos gusta desenterrar a los muertos, no sé para qué. Los muertos podían quedarse allí respetados, ¿verdad? Pues el obispo de Silve, una joya, si recibéis, del gótico más primitivo, en cuanto a escultura y relieve. Cascote, encima, decir que os dejan ustedes, y si os dejan, pues Dios, no dejarme hacer fotografías, porque no me dejan. La última vez que lo estuve viendo fue un milagro que estábamos con alguien allí y pudimos pasar. Y esto ha estado desmontado un montón de años. Es que se cae, y no se caía nada. Ahí se caía la vergüenza de algunos. ¿De acuerdo?
Este era el retablo Mayor-Vier, nada menos que de Martínez Montañés completo. ¿De acuerdo? No lleva a cabo el de San Clemente, sí hace el de Santa Clara. Ahora dicen que lo iban. Yo espero el dinero lo tiene el arzobispado. Fue una buena obra de Asenjo el conseguir que esto se llevara. Hay un proyecto, hay todo, pero Mensa tendrá, cada vez que cambia a alguien, nunca se sabe qué es lo que va a pasar con ello. El día que lo abran será una alegría de iglesia. El resto del convento, señores, los que somos mayores, olvidarse. No lo veremos terminado. Vamos ahora mismo por la torre y llevamos ya el convento. Se cogió en tiempo de Monseñor Amigo. Desde mi punto de vista, perdonadme, una malísima operación, porque se cambió, digo, de la propia iglesia, las pocas monjas que había allí, pero buenísimas, me las tenían en condiciones terribles, con frío, sin calefacción, la calefacción a 125, no podían tocar nada, aquí no se puede tocar nada, hasta que se fueron al convento de Santa María de Jesús llorando. Ya solamente queda una que salió y está en cama, ¿verdad? Un convento que pudo haberse revivido, y ahí está. Y ahora mismo, pues van pasando los años, cada vez son peor las situaciones en que se encuentra, ¿verdad?, este convento. Tercer convento, calle, ¿cómo se llama esta calle? Cardenal Espina, ¿de acuerdo? El convento de Santa Rosalía, la portada del convento de Santa Rosalía. Un convento fundado por las capuchinas, ¿verdad? Y por un gran arzobispo de Sevilla, el arzobispo Palazón, y que no tuvo mucha suerte en su inicio. Se incendió a mediados del siglo XVIII, es muy reciente, como bien comentamos, creo que era tú antes, Teresa, muy reciente este convento. Bueno, perdón, muy reciente con 2 siglos, más de 2 siglos y medio, pero estamos viendo siglo XIII, luego por lo tanto es reciente. En él, cuando se destruyó, otro obispo ayudó muchísimo, hablaremos al final. El cardenal Solís ayudó a que aquello fuera posible. Y ahí está una de estas imágenes, dice lo del patrimonio mundial, hombre, que escape con la gente. La Virgen dormida, que el 15 de agosto se expone por las monjas, es una de las tradiciones más bonitas de Sevilla, ¿verdad? Además de una magnífica escultura. Y el retablo, señores, Cayetano da Costa, esto estamos hablando portugués, luego veremos más portugueses por ahí. Magnífico el retablo. Hay quien no le gusta, un barroco de la segunda mitad del 18 recargado. A mí, perdonadme, me gustó. Fíjate que yo le tiro 2 o 3 vez con esto, ¿no? Ahí tenemos en la parte superior del retablo, hemos entresacado, ¿verdad?, imágenes para que ustedes lo vean. Es curioso este templo. Es de monjas franciscanas, las capuchinas son franciscanas, pero como ayudó mucho a su instalación los jesuitas, hay una mezcla que veréis cuando llegué allí, muy rara, entre un San Ignacio de Loyola y un San Francisco de Asís, ¿verdad? Una mezcla curiosa en este templo donde lo tenemos. Y aquí, en este templo, nace una de las vocaciones más sevillanas y más andaluzas, pero ya universales, ¿no? La Divina Pastora. Recordad que un sevillano, Fray Isidoro de Sevilla, el que impulsa, contará luego con el apoyo de un gaditano, que bueno, me ha sonado esto a mí, Antonio Burgo y la habanera de Cádiz, ¿no? Un gaditano que es precisamente Fray Diego de Cádiz, que es el que promueve ya este culto fundamental entre los franciscanos. ¿De qué viven estas monjas? No he dicho, perdón, de que el corazón del cardenal Solís, un cardenal típicamente español, ¿no?, gastaba el dinero a expuertas en todo, desde grandes ceremonias para traer al Papa cuando vive en Roma, hasta ayuda a las monjas y también a los pobres.
dilapidó toda la fortuna de su familia, pero dejó un magnífico convento como este. Aquí hay una oportunidad. El convento de Santa Rosalía está sabiendo actuar. Hoy mismo hablaba yo con las monjas, continúa la hospedería con buen ritmo, continúa también esta zona que fue dormitorio de las novicias para actos. Acordar cuando vayáis a tener un acto de decirle que sea una comida, un bautizo. Pero vámonos allí al convento de Santa Rosalía, entrada por la calle Jesús del Gran Poder, ¿verdad? Una tarde de aprovechar. Y junto a ello, no olvidar, por favor, los mejores pestiños de Sevilla, con recetas del siglo XVIII, os le asegura un dulzón como lo soy yo, ¿verdad? Dulzón se llama o cualquier otra expresión al que le gusta el dulce. Os puedo asegurar que no lo hay mejor, os lo recomiendo y así se ayuda. Es un convento que tiene asegurado un futuro, un futuro, otra vez. Sí, sí. Y de ahí de Santa Rosalía a Santa Inés, vamos haciendo un recorrido paulatino. Si tenéis delante una historia que une a Santa Clara con el monasterio de Santa Inés, la figura de Doña María Cornet, María Alonso Cornet. Ahí está, de cuerpo y corrupto, se ve un día al año. Yo prefiero más que ir a verla, no me gusta a mí esa, como digo, necrofilia un poco que nos mueve, sin recordar la magnífica historia. Acordaros que el rey don Pedro estaba pobre, no la dejaba tranquila, que si se tuvo que esconder debajo tierra y con una cañita poder respirar, precisamente en la zona donde hemos visto a la Torre Don Felipe, y por fin, de tanto perseguirla, la cogió en la cocina. Recordad que doña María Coronel, que había estado casada con de la Serra, que precisamente le dio muerte, el rey don Pedro ordenó su muerte, se echa el aceite hirviendo, según la tradición, para mandar ya, bueno, allí donde usted también os podéis imaginar, al rey don Pedro y su persecución. Estamos cuando se funda este convento en el siglo XIV. Doña María ha quedado desfigurada y pide, y se le da por parte el poder hacer en los terrenos suyo, de su propiedad, levantar un convento donde ella pasaría. Vamos con ello. Mirad, señor, el patio del Herbonario, uno de los patios más bonitos conventuales de Sevilla. Fijaros la balanzada que le recorre arriba y abajo, en los dos sitios. Magnífico es el patio, y lo tienen las monjas muy bien conservado, ¿verdad? Hay que ver una visión más de ese patio del Herbonario. Y al fondo, una espadaña que recuperó, y estaba a punto de caerse, nuestro compañero del Consejo de Paz, Manzano, Rafael Manzano. Es la espadaña más antigua de Sevilla, que se conserva más antigua de la ciudad. Pero el graseo que tiene una espadaña, cómo entra la luz, ¿verdad? Cómo la traspasa la luz al cuerpo de campana. Lo que ha sido y es la sala de profundi del convento, una joya por las pinturas que la acompañan, por el conjunto que tiene, ¿verdad? Y una cuestión muy especial, es de los pocos conventos que yo recuerde, que es el único, que en vez de tener una sola nave de cajón grande, tiene tres naves, ¿verdad? El convento. Tres naves con un retablo, ya estoy harto de decir magnífico, es que son buenos, de un magnífico escultor como es Medinilla, que trabaja ahí. La yesería, nada menos, son de Herrera el Viejo, como los de la iglesia de San Hermenegildo. Hoy pasaba y todavía tienen el hueco de arriba abierto el ayuntamiento y todavía las palomas entrando y saliendo, con lo que significan esos excrementos de peso para que eso se pueda caer. Es que es criminal, ¿verdad? Es criminal. Pero a ver, aquí lo tienen. Y lo recuerdan ustedes, señores. He dicho antes que el patrimonio debemos unirle nosotros las leyendas, ¿verdad? Todas las historias.
el órgano de Giuseppe del organista, que ha sido recuperado no hace mucho tiempo. Todos los meses de noviembre, si no recuerdo mal, el mes de noviembre o no, en diciembre, cuando se acerca la Navidad, una compañía de teatro aficionado me representa siempre y lee muy bonito la leyenda de Maese Pérez el organista. Enterarlo de la fecha, el mismo mes en que se abre la urna de Doña María Cornell, merece la pena llegar allí. ¿De qué vive Saint-Hilaire? Los pollitos de Saint-Hilaire, si queréis recordar los pollitos de Saint-Hilaire, extraordinario. ¿De qué más vive? O debería de vivir. Saint-Hilaire ha cedido a la Junta de Andalucía una buena cantidad de su espacio. ¿Cómo ha respondido la Junta de Andalucía? Incumpliendo el contrato. Y ahora celebran de que van a arreglar el cuartito de arriba. Y nada menos se va a llevar para allá la Junta, no sabemos cuándo, una parte del Museo Arqueológico que nos lo han cerrado, ¿verdad? Se tiene que pagar. Nada más que con eso tendría que vivir el convento. No hay manera de que ni uno ni otro gobierne, quien gobierne cumpla la porción. Bueno, esto por lo menos me ha arreglado la habitación de la entrada, ¿verdad? Anteriormente, nada. Siguiente, el convento del Socorro. Se ha citado antes, ¿verdad? Siglo XVI, de franciscana. Lo funda una portuguesa, la Orden General, ¿verdad? Que era una dama de compañía de Isabel la Católica, doña Beatriz de Silva. 4 conventos tuvieron las franciscanas aquí en Sevilla. El primero, San Miguel en la calle Trajano. El segundo, el de Santa Rufina, Santa Justa y Rufina, en la calle Vírgenes. Llegó la modernidad y había que cambiarlo, y aquellos son los vecinos los que le han puesto macetas. ¿Cómo están aquellos que fueron los que pusieron macetas entre las rejas para que aquello no sea tan feo, ¿verdad? Vivir en una casa con adoquines, a nadie se le ocurre, pero en la modernidad, seguramente alguien del norte de Europa, cercano al clima nuestro, a nuestra forma de vida y a nuestro pensamiento, se le ocurrió también poner adoquines arriba. Aquí pegan una casa, un adoquín, como un salto 2 pistolas, ¿verdad? Santa Rufina y Santa Justa, en calle Villena, que ya no existe tampoco, y en San Juan de la Palma, al lado mismo de la iglesia, uno de esos mamotretos del Prica abiertos, esos patios abiertos que entran hacia adentro y que pretendidamente por los colores quiere recordar el convento, para verlo todo. El que quedaba es el del Socorro. Es bien, hay que abrirlo, se tiene que abrir, no se abre. Nuestras monjas estarán esperando lo que quieran. Y yo, ustedes lo saben, apoyo cualquier cuestión dentro de los conventos. Pero lo que no puede ser es tampoco robar la historia o no cumplir la legislación. La legislación hay que cumplirla. Eso se tiene que abrir un día a la semana. Y segundo, es un lugar sagrado. Por lo menos se deberían de preocupar que hubiera una misa a la semana. Es lo mínimo que se pide. Yo sé que esto es herejía, le sonará a alguno, pero es la verdad. Y la verdad es la verdad. La vida dice el refrán Agamenón o su porqué. Pero si otra vez le doy al que no le toca. Qué bonito. A alguien se le ocurrió hace muchos años, siglos, pintar la única imagen de alabastro que preside un retablo mayor, ¿verdad? Esta preciosidad estaba y está en el convento del Socorro, ¿verdad? La cerámica, mirad la calidad de la cerámica, nada más que el estudio de la obra de Valladares, etcétera, daría para mucho lugar. Y una de las grandes tristezas, este retablo seguramente lo conoceréis ustedes, está en la iglesia de la Anunciación, es de Martínez Montañés y es el bautizo de Cristo, como ustedes ven ahí, retablo dedicado a San Juan Bautista. No era de la iglesia de la Anunciación. En la iglesia de la Anunciación se quiso hacer, una vez lo intentó Florentino Pérez de Pi, con escaso resultado, querer allí el gran museo
digamos, de Sevilla, del arte sacro en Sevilla. Y no se le ocurrió otra cosa que pedírselo a las monjas, comprárselo, yo sé si fue una compra o fue una sesión. Lo cierto es que este retablo que estaba en la iglesia del Socorro, del convento del Socorro, está hoy en día en las paredes de la iglesia de la Anunciación. Una joya. Me duele mucho cuando entro en la iglesia de la Anunciación, propiedad de la universidad, ¿verdad? Y me encuentro sillas acumuladas, escultura metida en una especie de urna, que vamos, no lo pone eso ni los gitanos. No digo la cofradía, cuidado. No, los gitanos, el claustro, mira qué claustro tiene el convento. Si esto no sería aprovechable para cualquier cosa. Ahora se habla de llevarse aquí el famoso de todas las hermandades, lo he leído hoy en el periódico, o ayer, lo que tanto se ha hablado de que, mire usted, lo que sea, pero cuidado, que no me lo toque el ayuntamiento, o sea, que esto sigue siendo de las MOA y que se haga ahí cualquier cosa menos dársela. Ahí están haciendo un proyecto, lo de Carasol. Sí, pero que se quiere meter ahí, el proyecto por lo visto es el tema de otra vez lo de las cofradías y hermandades. No, una residencia de ancianos. No, la residencia está En todo el convento. en todo, y en esta parte sobre todo. Esta de aquí es la que da Busto Tavera, que era obra de este hombre espiado, ¿me entiendes? Las monjas se han dejado, es verdad que quieren hacer, pero hay otra idea que apareció hasta ayer en el periódico, y es Cajasol. Rafael No, Otto, pero figura luego que es el Socorro. Rafael Otto tiene el encargo de hacer una residencia. Yo El digo, encargo lo tiene, y luego no. yo digo, aquí tú sabes que las cosas varían de un día a otro, pero específicamente leyendo la noticia, pone el Socorro en boca del concejal de un concejal de aquí del ayuntamiento muy importante y muy destacado, ¿verdad? Esto se lo pusieron, ha desaparecido. Aquí intervino un arquitecto que cada vez que intervino el hombre fue tremendo, José Galnaré, ¿verdad? Esperamos a ver lo que pasa. El convento tiene que abrirse al tema y de ahí rápidamente al convento de Santa Paula. Pues ya cogido como siempre 5 minutos. Fijaros la portada, ¿sí? Aquí están los dos grandes artistas, uno que viene de Italia y otro sevillano, Millán y Niculoso Pizarro. Ha sido restablecida, ha sido restaurada recientemente. No decirme que no es una joya. Como una joya entera, este espacio hoy está convertido en el museo y sobre todo en lo que es la artesa, el artesonado, ¿verdad? Este artesonado corresponde al gran tratadista Diego López de Arena, el hombre que fijó la forma del retablo en Andalucía en el siglo XVII. ¿Quién lo funda? La Orden Jerónima, ¿de acuerdo? Orden Jerónima que desgraciadamente está desapareciendo de este país, que eran uno o dos Jerónimos en el monasterio del Parral, en Segovia, no hay más, es una orden que solamente hubo en España y Portugal y el convento de la Moja. ¿Quién lo ha mantenido hasta ahora así? Una mujer extraordinaria. Luego veremos la fotografía. Sor Cristina de Arteaga, ¿verdad? Una de esas grandes personalidades que nos llegaron aquí, que se hicieron de aquí y que la llevaron. Fíjate qué maravilla de iglesia, ¿verdad? El autor del retablo, el mismo que hemos visto nosotros antes en Santa Inés, Medinilla, ¿verdad? La cerámica, fíjate la cerámica, es una joya de la cerámica entera. Esperemos que no pase como con el monasterio de San Isidoro del Campo, propiedad de la Junta de Andalucía, donde se llevaron toda la cerámica o una parte y ni se enteraron. Qué maravilla, por eso prefiero que no entren en estos sitios. El patio, observar el claustro. El claustro por sí mismo ya es una joya. Diego López Bueno, el que hace este claustro tan proporcional, tan helénico en su forma. Y como hemos dicho, el Museo Conventual, el primero que existió aquí en Sevilla y que merece la pena
que visitemos, como también el que tomemos la mermelada excelente que allí se hace. Sor Cristina de la Cruz de la Tegaga fue la primera mujer que tuvo un título de historia y que leyó la tesis doctoral en la universidad. Una magnífica escritora, una mujer abierta a la que dio toda su fortuna para el convento, ¿verdad? En la mermelada uno de los elementos fundamentales, y podría serlo también la hospedería, si uno que está allí no se sigue aprovechando del espacio que le cedieron las monjas. Ya era hora, hombre, que por vergüenza tolera ese hombre dejara ese espacio para que las monjas pudieran hacerlo. No menciono el nombre porque para qué. Y del convento de Santa Paula al convento de Santa María de Jesús, no sé si me han puesto esta fotografía. Mira, mira qué cosa más bonita, ¿eh? Luisa la Roldana, cambiándole los pañales la Virgen al niño. Está en el paso del barroco, digamos, severo, al paso del barroco humano y familiar. Es una mujer la que lo consigue, una mujer que tuvimos la suerte de que naciera aquí, su padre era Rudán, y que termina su tiempo allí en Madrid, ¿verdad? Qué calidad tenía. Observar los momentos porque es que es tan bonita, ¿verdad? Como observar el retablo. Lo hace un personaje que es su marido, ¿eh? Cristóbal de Guadix. Otra leyenda para contarla, ¿de acuerdo? Como el padre no quiere, Cristóbal de Guadix no lo considera suficiente para su hija y hace quedar su hijo la casa, ¿de acuerdo? Y se lo pone ya el padre delante, da el consentimiento, ¿no? Historia bonita de las muchas de esta ciudad. Fijaros que Belén, que hay en el mismo convento, no deja de ver, ¿de acuerdo? Merece la pena también. De Santa Clara. Era de Santa Clara, claro que sí. Porque la gran, lo iba a comentar luego, la gran fortuna de este convento es que en él se han unido 3 conventos. La riqueza es formidable, no tienen sitio para exponer todo lo que tienen. Ahí se ha unido el convento de Santa María de Jesús con el convento de Santa Clara. Todo lo que había en Santa Clara se lo llevaron a Santa María de Jesús, más de otro monasterio de Córdoba, que el nombre no recuerdo ahora mismo. 3 monasterios ahí de calidad están en este convento de Santa María de Jesús. Recientemente se ha hecho una exposición por los 500 años de la fundación del convento y ha sido muy interesante recuperar cosas que no hemos visto. Como interesantísimo ha sido recuperar este Cristo que está allí, de Juan de Mesa, ¿verdad? Magnífico, si lo veis ustedes, y la restauración ha quedado fenomenal, ¿de acuerdo? Yo le estoy dando yo. Observar, esta fue el momento, digamos, esta es una monja mexicana la que manda al convento, pero cuidado, una monja mexicana de esta que se ha metido en el ambiente Sor Lucía de la ciudad y está haciendo muchísimo por mantenerlo íntegro, mantenerlo bien. A ello le ayuda San Pancracio, los lunes de San Pancracio. Estoy seguro que algunos de ustedes, o a muchos de ustedes, habrán ido por allí. Merece la pena ver todavía las flores que le llevan a San Pancracio, además del perejil, más flores que perejil, ¿eh? Un momento precisamente de la exposición. Aquí está esa fotografía, aparece, y Monseñor Asenjo allí también, ¿verdad? Y en el suelo, señores, nada menos que el techo que hizo para el cuarto de Isabel la Católica. Según se cuenta, en este sitio tuvo su sede, cuando venía a Sevilla, dormía más de una vez la reina. De todas formas, se tuvo que distribuir mucho la reina, pues yo conozco por lo menos 4 conventos que tengan cuartos donde estuvo la reina y algún sitio más también de Isabel la Católica. Pero total, por escrito que ella durmió ahí. Fijaros la situación, señores, por los suelos, ¿verdad? Una parte del convento se lo quedó la universidad. Ve con qué estilo, con qué belleza se cargó el patio
principal del convento, ¿verdad? Mira, y ese rojo y amarillo por la bandera de España, no sabía yo que la universidad era tan, digamos, tan patriota, ¿verdad? Dos enterramientos. Ahí duerme en Chile la familia de Hernán Cortés. Verá, de Hernán Cortés no se va a hablar, no sepamos que a alguien, ¿verdad? Lo hacen Adam y Juan Domingo. Observan bien la cara, observan el rostro que trabaja ahí Juan Domingo. Mira qué maravilla la escultura. En cualquier sitio darían dinero por tener esto. Nosotros no tenemos tanta paz como tiene el gobierno de López Obrador los restos de Hernán Cortés, ¿verdad? Y recientemente a la exposición expuesto en general. Estamos hablando del convento Madre de Dios, por tan rápido ya quiero terminar. Como sea, mira qué bonito el conjunto de Juan de Oviedo que preside el pórtico de entrada. El retablo principal, fatal iluminado. Por cierto, si es que alguien amigo de Antonio Pascual, a ver si le dice que se comprometió a que iba Endesa a financiar la iluminación y no lo conseguimos, ¿verdad? Y esa casa que puede ser la salvación del convento Madre de Dios. Antes dicho del convento de Santa Rosalía, que tenía los mejores pestiños, ¿verdad? Os lo aseguro, las mejores magdalenas son las del convento de Madre de Dios, con diferencia, las mejores, ¿de acuerdo? Las magdalenas y esa casa, que si se recupera la que está junto al convento, se puede convertir en una hospedería, en un hotel pequeñito, arrendado, etcétera, pueden ser la salvación del convento Madre de Dios. Si no me ha dado tiempo de contar, de hablar, por ejemplo, de la campanera, tan bonita leyenda y tradición del convento Madre de Dios. Pero tenemos todavía años y tiempo, Dios nos lo dará para poder seguir hablando de los conventos. Muchas gracias y disculparme por más que he intentado correr, soy de los viejos profesores de conferencia de 1 hora y media. Muchas gracias. Dada lo avanzado de la hora, lamento no poder dar el turno de preguntas a todos ustedes. No debemos de cerrar ya el acto, no sin antes agradecer la descripción y la propuesta que ha hecho María Teresa Perejano, la atención y ayuda que desde la Orden de San Clemente y San Fernando lo ha hecho Mariano Torres de la Rubia y, como no, el relato actual que Joaquín Mariano ha hecho. Esperemos que desde este momento el Ateneo siga en esta línea aportando iniciativa y participación por la conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias.
Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Que Sevilla algo más, un retrato y una fuente, y ese color especial. Que Sevilla son sus